Has oído hablar de las legiones romanas, ¿verdad? Esos guerreros impecables, marchando como máquinas de guerra. Pero, ¿y si te dijera que la imagen que tienes de ellas es incompleta, o peor aún, completamente distorsionada? Lo que nadie te dijo es que tras la gloria se escondían exigencias estrafalarias, castigos impensables y un código de conducta que haría parecer a cualquier director ejecutivo un niño pequeño. Sí, Roma era poderosa, pero también cruel, obsesiva e increíblemente estratégica. Lo cierto es que el imperio no entrenaba soldados, sino que los desmantelaba y los reconstruía como herramientas vivientes. ¿Quieres saber por qué exigían a los soldados tener todos los dedos? ¿O cómo mantuvieron la lealtad de miles de soldados durante décadas sin revueltas? Lo vas a descubrir ahora. Y no con ese bla 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 de escolar, sino con detalles que se omiten en la mayoría de los libros de historia. Si quieres saber lo que realmente ocurrió entre bastidores, si quieres aprender algo que pocos se atreven a revelar, quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue no es solo historia, es mentalidad, es estrategia de vida. Estos son 15 secretos brutales que muestran cómo la antigua Roma no solo dominó el mundo, sino que moldeó nuestra forma de pensar sobre la disciplina, el liderazgo, la jerarquía y la lealtad hasta el día de hoy. Prepárate para cambiar tu visión del imperio y, quién sabe, tal vez incluso lo que exiges o toleras en tu propia vida. No todos podían vestir la túnica roja del ejército romano, y no era solo cuestión de quererlo. Entrar en las legiones era casi como aprobar un examen competitivo donde la convocatoria lo exigía todo. Ser ciudadano romano de nacimiento, soltero, sano, con todos los dedos de ambas manos y, sí, con el conjunto masculino completo. Así es, cualquier ausencia, incluso la de un simple pulgar, era suficiente para ser rechazado. El ejército veía el cuerpo como un símbolo del orden romano, completo, funcional y listo para la batalla. Si esto suena demasiado rígido, es porque lo era. Pero había una lógica detrás. Los soldados mutilados o incompletos podían comprometer las formaciones, llevar menos peso o desmoralizar a sus camaradas. Y hablamos de una época en la que los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo, donde cada miembro contaba. Además, el ejército era el reflejo del imperio, y Roma no aceptaba imperfecciones en el espejo. Imaginen a un gladiador manco en el frente. Parecería una escena de comedia, no de guerra. Ahora bien, lo más curioso es pensar en cómo esta selección física también seleccionaba la psicológica. Los hombres que se encargaban del duro trabajo cotidiano, granjeros, herreros, albañiles, ya eran insensibles, listos para obedecer órdenes y llevar cargas pesadas. La vida en la legión requería más que fuerza física, exigía resiliencia emocional y una disciplina brutal. Y el proceso de selección ya eliminaba a quienes no tenían agallas. Pero entrar era solo el primer paso, porque la verdadera prueba venía después. Antes de entrar en un campamento romano, un candidato a la legión necesitaba algo más que fuerza física, necesitaba reputación. Era común que los reclutadores exigieran cartas de recomendación, casi como si se solicitara un puesto en una empresa prestigiosa. La famosa probatio, una especie de entrevista evaluativa, analizaba todo, desde la conducta hasta las marcas en el cuerpo. Si el individuo tenía un pasado cuestionable, podía olvidarlo. La legión era tan selectiva como una orden secreta y quizás incluso más rigurosa. Tras ser aprobado, el nuevo recluta hacía un solemne juramento de lealtad al emperador y al ejército, una especie de bautismo militar. A partir de ese momento, el hombre dejaba de ser un civil para convertirse en un engranaje de la maquinaria bélica romana. Detalles como cicatrices, altura, color de ojos e incluso marcas de nacimiento se registraban, casi como un glorioso historial criminal.
Esto facilitaba la identificación de cadáveres en batalla o de desertores fugitivos. Roma pensaba en todo, incluso en las cosas en las que nadie quería pensar. Esta entrada formal iniciaba un proceso de transformación mental. Era como si la legión dijera: de ahora en adelante, perteneces a algo más grande que tú mismo. Esta ruptura de la identidad individual para formar una mentalidad colectiva era esencial. Y si crees que la cultura corporativa actual es exigente, intenta jurar tu vida por un imperio, con castigos que iban mucho más allá de un simple despido. Pero la estructura del sistema iba más allá del juramento. Era necesario asegurar que todas estas personas estuvieran en el lugar correcto, en el momento correcto. Cuando un legionario era aprobado, no se limitaba a ponerse a trabajar. Roma pagaba su transporte al campamento asignado, a menudo a cientos de kilómetros de distancia. Era como ser contratado por una empresa que incluso pagaba el traslado a otra ciudad, solo que en este caso, la empresa era un imperio sediento de control y conquista. Y no piensen en el caos, todo estaba estructurado. Cada soldado formaba parte de una máquina. 10 cohortes por legión, cada una con su propia función, como sectores bien alineados en una fábrica de guerra. El número ideal era de 6.000 hombres por legión, pero la realidad casi siempre era inferior. Enfermedades, desertores, batallas sangrientas, todo afectaba a las cifras. Aún así, el nivel de organización es impresionante hasta el día de hoy. ¿Se imaginan coordinar a miles de hombres en un mundo sin GPS, hojas de cálculo ni radio? Bueno, los romanos lo hacían mediante señales visuales, trompetas y una disciplina ciega. Era la logística de un ejército que funcionaba como un reloj de sol, simple, directa y extremadamente eficaz. Y aquí reside una de las grandes lecciones. Cualquier gran proyecto solo sobrevive si tiene una estructura sólida. Si quieres construir algo duradero, ya sea una empresa, un canal de contenido o una comunidad en línea, necesitas pensar como Roma. Cada función, cada recurso, cada persona debe estar en el lugar correcto. Y lo más importante, todo debe avanzar en conjunto. Pero esta marcha coordinada tenía una fecha límite. Y muchos de los que se unieron ya sabían que solo se irían al final de un largo viaje. 25 años exacto. Un legionario romano sabía desde el primer juramento que firmaba un compromiso de casi 3 décadas con el imperio. No había media temporada ni a ver qué pasa. Era un pacto de sangre, sudor y polvo. Muchos entraban jóvenes y salían canosos, marcados por cicatrices e historias que envidiarían a cualquier guionista de una serie épica. Y la recompensa, tierras o dinero, si aún vivían para recibirlo. Durante mucho tiempo, esta recompensa fue más una promesa que una garantía. Pero Augusto, el emperador estratega, se dio cuenta del riesgo de frustrar a miles de soldados armados y experimentados. Entonces, creó el Aerarium Militare, una especie de tesoro militar, con el equivalente a 500 millones de dólares actuales. Un auténtico tesoro de gratitud y estrategia. La idea era simple: mantener a los soldados motivados, brindar seguridad para el futuro y, por supuesto, lealtad eterna al imperio. Porque la lealtad también se compra, y Roma sabía negociar como nadie. Ahora piensen en ello. Servir durante 25 años no fue solo una elección profesional. Significó renunciar a casi todo. Amigos, familia, raíces. Muchos ni siquiera regresaron a casa. Pero también fue una oportunidad para ascender en la sociedad, para transformar su arduo trabajo en ciudadanía plena, prestigio y estabilidad. Algunos fundaron aldeas con las tierras que recibieron, otros se convirtieron en comerciantes o líderes locales. Pero antes de cualquier plan de jubilación, había una intensa rutina que vivir. Y esta rutina comenzaba donde dormían y se despertaban cada día. El campamento romano no era solo un lugar para dormir, sino una versión en miniatura del imperio. Las tiendas estaban organizadas de forma casi matemática.
calles rectas, zonas específicas para entrenamiento, comida, almacenamiento e incluso una especie de hospital de campaña. Era como vivir en un recinto militar donde hasta el polvo estaba ordenado. Y a pesar de la prohibición del matrimonio oficial, muchos soldados mantenían relaciones con mujeres locales. Al fin y al cabo, el corazón no entiende de decretos y la soledad resuena al terminar el turno. Fuera de las horas de vigilia y entrenamiento, la vida continuaba a un ritmo peculiar. Los soldados patrullaban aldeas, escoltaban a oficiales, ayudaban a construir caminos y acueductos. No era solo guerra, era funcionalidad. Un legionario podía portar una espada o construir una muralla. Esto creaba vínculos con la población local y reforzaba la presencia romana como algo más que una fuerza. Era infraestructura, era un sistema. Roma conquistaba con la espada, pero se sostenía por sí misma. Y por supuesto, incluso en la crudeza de la vida cotidiana, había espacio para la distracción. Se organizaban juegos, espectáculos, pequeños torneos e incluso peleas de gallos para mantener la moral alta. Imaginen a un soldado que regresa de una patrulla cansada y se encuentra con una obra improvisada en el patio central. Pequeñas escapadas como estas mantenían la cordura colectiva. Pero no piensen que el descanso debilitaba la preparación. Al contrario, era el descanso antes de la tormenta, porque el verdadero enfoque de la legión siempre estaba en el campo de batalla. Entrenar como si se estuviera en guerra. Esa era la lógica romana. Los legionarios marchaban largas distancias, con todo el peso del cuerpo sobre sus cuerpos, enfrentándose a terrenos difíciles como si cada paso fuera el último antes de la siguiente batalla. Y al llegar, aún tenían que luchar. Usaban espadas de madera, más pesadas que las reales, precisamente para que el combate real pareciera más ligero. Era como correr con tobilleras de hierro para el día de la carrera, poder volar sin esfuerzo. Pero la gran diferencia residía en las formaciones. Los soldados no entrenaban solo individualmente, sino como parte de un cuerpo colectivo. Escudos en alto, lanzas alineadas, pasos sincronizados, se convertían en un muro viviente, una máquina de precisión letal. Piensa en un equipo de fútbol que practica jugadas ensayadas exhaustivamente. Ahora sustituye el balón por gladius y escudos, y comprenderás cómo Roma aplastaba ejércitos enteros. Era la estrategia encarnada. Este enfoque en el colectivo no solo aumentaba la efectividad, sino que también creaba vínculos. Un legionario confiaba tanto en el escudo de su compañero a su lado como en su propia espada, y eso marcaba la diferencia cuando se desataba el caos. Muchos eruditos modernos afirman que el éxito militar romano se debía más al entrenamiento que al arma en sí. Pero hablando de armas, las herramientas de guerra romanas eran otra historia, hechas a medida para matar con eficacia y atemorizar incluso antes del impacto. Cuando un legionario entraba en combate, no solo aportaba coraje, sino tecnología de vanguardia para la época. El gladius, una espada corta y letal, era perfecto para el combate cuerpo a cuerpo, donde reinaba el caos. El pilum, en cambio, era un tipo de lanza con una trampa. Tras ser lanzada, se doblaba al impactar contra el escudo enemigo, impidiendo su reutilización. Imaginen eso hoy, un arma diseñada para autodestruirse, pero solo después de cumplir su misión. Roma era brillante, hasta en el más mínimo detalle. El escudo, llamado scutum, era una muralla móvil. Hecho de madera laminada, recubierto de cuero y con un núcleo metálico, se utilizaba no solo para la defensa, sino también para empujar, aplastar y desmantelar las formaciones enemigas. Usado en conjunto con los demás escudos, formaba la temida testudo, o formación de tortuga, una especie de tanque humano. Es como ver un enjambre de armarios blindados avanzando al unísono. Su sola visión bastaba para que muchos enemigos soltaran las armas.
Las armaduras tampoco se quedaban atrás. Roma equipaba a sus hombres con protección a medida, malla de hierro o placas superpuestas según el tiempo y el presupuesto. Los cascos tenían refuerzos laterales, placas en las mejillas e incluso una curva en la nuca para desviar los golpes. Era como llevar un exoesqueleto adaptado al campo de batalla. Pero toda esta protección requería una contrapartida, la disciplina, porque de nada servía estar cubierto de hierro si no se cumplían las órdenes. Y cuando alguien se pasaba de la raya, entonces se desataba el infierno. Si crees que tu jefe es duro hoy, es porque nunca serviste en una legión romana. Allí la disciplina no era pura palabrería, era de acero. Desobedecer órdenes, castigo. Dormir en el puesto, castigo. Huir de la batalla, llamar al sepulturero. El castigo más temido era la decimatio. Un grupo de 10 soldados echaba suertes, y el elegido era golpeado hasta la muerte por sus propios compañeros. Así es. Roma aplicaba la muerte como método de gestión. ¿Cruel? Sí. ¿Funcional? También. Pero no todos los errores llevaban a un final trágico. Dependiendo de la infracción, el soldado podía ser degradado, perder parte de su salario o recibir una paliza pública, sin anestesia, sin lágrimas. Y aún así, tenía que seguir trabajando al día siguiente. Era una forma de recordar a la gente que el colectivo estaba por encima del individuo y que cada acción tenía un precio. Este tipo de disciplina moldeaba a hombres casi intrépidos. Después de todo, entre enfrentarse a los bárbaros y enfrentarse al centurión, muchos preferían a los bárbaros. Esta presión psicológica creó una legión de soldados resilientes, preparados para cualquier escenario, incluido su propio fracaso. Y, por contradictorio que parezca, muchos soldados respetaban este sistema. Sabían que el orden era lo que los mantenía con vida en el campo de batalla. Es la vieja lógica. Mejor disciplina severa que un ataúd noble. Pero una legión no se componía solo de rigidez. Existía toda una escala de poder, una jerarquía meticulosa donde cada paso contaba. La legión romana funcionaba como una compañía gigantesca, con una jerarquía rígida, pero con margen para ascender en la vida, si se era competente, claro. El soldado raso comenzaba como munifex, casi un aprendiz de guerra. Con el tiempo, podía convertirse en principalis, una especie de sargento. Y si tenía disciplina, valentía y la buena vista del comandante, podía alcanzar el rango de centurión, el verdadero pilar de la legión. Era quien ponía orden en el caos y mantenía el sistema en marcha. Por encima de ellos estaban los tribunos, más jóvenes, con mayor influencia política y con más conexiones con Roma. Y en la cúspide de la pirámide estaba el legado, el comandante de la legión, elegido personalmente por el emperador. Este hombre era más que un jefe. Era el vínculo entre el campo de batalla y el poder imperial. Era como ser el director ejecutivo de una multinacional militar con autoridad sobre miles de personas. Pero no piensen que era un título elegante. Tenía que entender la estrategia, la logística y, sobre todo, a las personas. Y aquí viene algo inusual para la época: ascensos basados en el mérito. Si un soldado era eficiente, cumplía órdenes y demostraba valentía, podía ascender, incluso si provenía de un entorno humilde. Roma no les daba tregua, pero tampoco les cerraba las puertas. Esta posibilidad de ascenso mantenía a los hombres motivados. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere ascender desde abajo para liderar? Pero entre un combate y otro, entre un ascenso y una reprimenda, aún necesitaban comer, relajarse y encontrar un respiro del caos de la rutina militar. Tras marchar todo el día, enfrentándose al frío, al calor y a un entrenamiento intenso, ¿qué quería un legionario? Comida y vino, por supuesto. La dieta romana en el ejército era sencilla pero funcional. Cerdo salado, pan duro, queso y mucha agua mezclada con vino para eliminar bacterias. A veces, para variar, comían pescado seco, un capricho poco común. No era un banquete,
pero les daba energía para otra ronda de combate al día siguiente. Y seamos sinceros, el hambre convierte cualquier plato en un manjar digno de los dioses. En su tiempo libre, el campamento cobraba vida de una forma diferente. Había una taberna improvisada, juegos de dados, peleas escenificadas y sí, burdeles. Roma comprendía que los soldados estresados se convertían en bombas de relojería, así que buscaban maneras de escapar. Algunos incluso escribían cartas, otros hacían manualidades o entrenaban por su cuenta. El tiempo libre no se trataba de descanso total, sino de mantener la mente ocupada, y los comandantes lo sabían. Por eso incluso promovían competiciones y representaciones teatrales para mantener la moral alta. Esta combinación de comida sencilla y entretenimiento rústico era lo que mantenía a raya el colapso mental. ¿Imaginas pasar años lejos de casa, lejos de todo lo conocido, enfrentándote a la muerte y al dolor casi a diario? El mínimo confort se convirtió en un lujo. Y esto demuestra cómo Roma, a pesar de su crueldad, sabía cuidar de su bien más preciado, el soldado. Pero antes de que alguien pensara en alistarse, debían aprobar una regla. Y sí, la altura era un criterio. La altura no era solo vanidad en el ejército romano, sino estrategia. Para alistarse, un hombre debía medir al menos 1,78 metros, lo que hoy equivale a unos 1,73 metros. Puede parecer común hoy, pero en aquel entonces era un verdadero gigante. Los hombres más altos causaban mayor impacto visual, intimidaban a los enemigos y destacaban en las formaciones. Era la versión antigua de la presencia escénica, solo que con escudo en mano y sangre en los ojos. Pero los requisitos no se limitaban al número en la cinta métrica. El cuerpo debía tener proporción, simetría y fuerza bruta, casi como si estuvieran eligiendo gladiadores para un coliseo invisible. Y esta preferencia por soldados imponentes también tenía un efecto interno. Elevaba la moral de las tropas y daba una sensación de poder colectivo. ¿Imaginas marchar junto a un batallón de hombres altos, fuertes y organizados con armaduras relucientes? La apariencia por sí sola ya era propaganda para el imperio. Hoy, al observar esto, la lección sigue vigente. La presencia importa. Ya sea en línea, en el escenario o en una reunión, la forma en que te presentas, ya sea con postura, claridad o confianza, influye en cómo te ven los demás. Claro que no puedes crecer unos centímetros de la nada, pero sí puedes practicar lo que transmite confianza. Y en el caso de Roman, esto empezó con el tamaño, pero no terminó ahí, porque lo más impresionante es cuánto duraron estos chicos en el campo. 25 años. Tiempo suficiente para ver nacer, crecer y cambiar de rostro un imperio. Y el legionario presenció todo esto con los pies en el barro y la espada en la mano. Servir durante ese periodo no era solo un contrato largo, era una experiencia que te cambiaba la vida. Llegabas joven y te ibas, si es que te ibas. Tu cuerpo ya no era el mismo, pero el honor era mayor que cualquier cicatriz. La legión moldeaba a los hombres como el tiempo moldea la piedra, con paciencia, tenacidad e intención. Este compromiso requería más que fuerza, requería fe. Fe en que, al final, llegarían las recompensas, tierras, dinero, libertad. Pero hasta entonces, el soldado lo enfrentaba todo. Traiciones, marchas interminables, climas extremos y guerras que parecían no tener fin. Por eso el servicio militar romano se convirtió en sinónimo de resistencia. Si hoy alguien dice estar en la lucha, imagínate a este hombre con 20 años en las trincheras. No era un trabajo, era una vocación. Y la Roma Augusta comprendía la importancia de eso. La lección aquí va más allá de la duración del servicio. Se trata del compromiso a largo plazo. Quien desee resultados reales, ya sea en sus estudios, finanzas o en el ámbito digital, debe apostar a largo plazo. No tiene sentido plantar hoy y mirar la tierra esperando que brote mañana.
Roma recompensaba a quienes aguantaban hasta el final. Pero para que eso sucediera, el guerrero debía ser sostenido. Y la maquinaria detrás de ella era monstruosa, empezando por la boca. Lo que se consumía durante la campaña era un capítulo aparte. Mantener un ejército del tamaño y la complejidad del romano no era ninguna broma. Era una inversión importante. Augusto lo sabía y como un auténtico visionario creó el Aerarium Militare, un tesoro dedicado exclusivamente al pago de pensiones y bonificaciones de los legionarios. La cantidad inicial depositada equivaldría a más de 500 millones de dólares actuales. No era solo dinero, era confianza en forma de moneda, porque nada rompe más un sistema que prometer y no cumplir. Este fondo proporcionaba seguridad no solo al soldado, sino al imperio. Imaginen a miles de guerreros veteranos, mal pagados y armados, vagando por el territorio romano, sin control, sin motivación, una pesadilla política. Así que Augusto pensó como un verdadero líder: recompensar a quienes obtienen resultados, algo que las empresas modernas tardan en comprender, pero que Roma aplicó hace 2000 años, porque la lealtad duradera nace de la combinación de respeto e incentivos reales. Y si lo pensamos, este movimiento para financiar el futuro del soldado enseña mucho a quienes desean crecer hoy. No basta con ganar dinero, hay que ahorrar, estructurar y reinvertir. Ya se tratara de conocimiento, un proyecto personal o incluso un negocio, Augusto no solo creó una caja fuerte, creó un sistema de estabilidad. Pero ni siquiera el soldado mejor pagado podía funcionar sin combustible. Y el combustible de la legión era literal. Consistía en toneladas de grano, agua y forraje, día tras día. Si crees que hacer la compra para una familia numerosa es complicado, imagina abastecer a una legión en campaña. Hablamos de 8.200 kilos de grano, 45, 7 litros de agua y 18.000 kilos de forraje al día. Así es, al día. Era como alimentar a una ciudad móvil, hambrienta y armada, que necesitaba funcionar sin problemas. Y todo esto sin una aplicación de reparto, sin un camión frigorífico. Solo mulas, carretas y planificación de guerra. La logística era un espectáculo en sí misma. Roma contaba con especialistas solo para calcular rutas, reservas y suministros. Los granos se convertían en pan, los animales en energía y cada gota de agua se controlaba con un rigor casi religioso. Y lo más fascinante, todo esto ocurría incluso en medio de territorios inhóspitos, bajo constante amenaza. Si no llegaba la comida, la moral decaía. Si la moral decaía, el imperio temblaba. El estómago, al final, mandaba sobre la espada. Esta capacidad de alimentar a las tropas con regularidad y eficiencia revela una de las mayores fortalezas de Roma: la previsibilidad operativa, algo esencial en cualquier proyecto moderno. Ya sea que se lance un canal de YouTube, se inicie un negocio o se forme un equipo, solo se puede avanzar si se apoya a la base. El legionario solo marchaba porque tenía el pan garantizado y sabía que no marchaba solo. Cada cohorte tenía su propio tamaño, su propio rol y su posición exacta en la maquinaria. Roma no improvisaba nada, ni siquiera a la hora de organizar sus legiones. Cada legión se dividía en 10 cohortes, cada una con 480 hombres, a excepción de la primera, que estaba sobrealimentada. 800 soldados cuidadosamente seleccionados. Esta división permitía flexibilidad, control y una respuesta rápida en el campo de batalla. Era como dirigir un equipo con sectores bien definidos, donde cada grupo conocía su rol, su líder y su posición, sin rodeos ni conjeturas. Esta estructura no solo hacía eficiente al ejército, sino que también creaba un sentido de identidad interna. El soldado de la primera cohorte se sentía parte de una élite. El de la 10ª sabía que cargaba con la responsabilidad de ser la última línea.
Cada posición era táctica, pensada al milímetro, como si el ejército fuera un tablero de ajedrez gigante, donde incluso el peón tenía su momento de gloria. Esta claridad hacía al sistema más fuerte que cualquier comandante individual. Roma era más que hombres, era método. Y aquí reside una de las lecciones más poderosas de toda esta historia. La fuerza reside en la estructura. Ya sea en un ejército, una empresa o incluso un proyecto personal, tener roles, flujo y liderazgo claros lo cambia todo. Cuando cada pieza comprende su lugar y función, todo avanza como una legión, pero si uno rompe el ritmo, todos lo sienten. Ahora bien, antes de que piensen que todo esto fue solo estrategia de guerra, permítanme mostrarles qué motivó realmente a estos soldados y por qué muchos dieron su vida sin dudarlo. Y ahora que conoces los 15 brutales secretos de la Legión Romana, dime, ¿qué te falta en tu ejército diario? ¿Estás creando una rutina con disciplina o esperando resultados con tácticas de aficionado? ¿Estás preparado para soportar la presión o quieres rendirte después de la primera sesión de entrenamiento mental? La Legión no entrenaba guerreros por casualidad. Era método, era visión a largo plazo. Era saber que la gloria llega después del esfuerzo, no antes. ¿Y cuál de estos secretos te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. En serio, quiero saber qué te pasó por la cabeza. Esto no es solo un video, es una invitación a pensar como un estratega. Porque quienes entienden cómo funcionaba Roma, empiezan a ver el mundo moderno con otros ojos. Si este contenido te ayudó, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguiremos desenterrando verdades históricas que nadie te contó, pero que todos deberían saber.